Hace aproximadamente una semana, el premio Nobel de Economía Paul Krugman escribió un artículo en el New York Times titulado "Lo que Ucrania nos enseña sobre el poder". Yo creo que ahí se dicen algunas cosas interesantes. Es un trabajo que además de eso estimula el análisis, y me parece interesante compartir con ustedes algunas de las ideas que se expresan allí. Él dice que muchos analistas se equivocaron poco antes de que estallara el conflicto en Ucrania, porque vaticinaron que Rusia iba a barrer y que lo haría con gran facilidad, y que lo que sirvió para sacar esas conclusiones eran informaciones sobre el tamaño de la economía rusa y el tamaño de la economía ucraniana, el tamaño de las Fuerzas Armadas rusas y de las Fuerzas Armadas de Ucrania, acompañado de una comparación del gasto militar de ambos países, la cantidad de efectivos, la cantidad de aviones, la cantidad de blindados, etc. Lógicamente, dice, la conclusión era que Rusia iba a barrer, pero que curiosamente eso no ha ocurrido. Y él se lo atribuye a un error inicial de Rusia, que yo creo que en eso tiene toda la razón, porque Rusia cometió al principio el error de una sobreexposición que con toda probabilidad estuvo motivada por la falta de información de que Ucrania tenía armas poderosas, antitanques, antiblindados, y que podía hacer eso que nosotros vimos: destruir ahí a la entrada de la capital un montón de blindados rusos. Eso ocurrió. Y los rusos se vieron obligados entonces a rediseñar su estrategia. Y dice Paul Krugman que a partir de ese momento entonces la guerra en Ucrania se convirtió en una guerra de desgaste. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, que evidentemente los rusos pensaron que podían atemorizar con todo eso. Fíjense que fue una especie de desfile de carnaval, una especie de acción de tipo propagandístico. Todos esos blindados, una fila de kilómetros y kilómetros de tanques y equipos pesados marchando hacia la capital desde diferentes direcciones. Y los ucranianos ya se habían preparado para darle una bienvenida a ese cortejo de equipos pesados. Y Rusia sufrió en ese momento duros golpes y no estaba preparada para el paso siguiente. ¿Cuál era el paso siguiente? Que podía hacerlo en ese momento: destruir la capital ucraniana a bombazos limpios. Tenía capacidad para lograr eso. Pero por razones políticas no lo pudo hacer. Eso ocurrió en ciudades sirias y lo hicieron los estadounidenses, y lo hizo incluso el ejército ruso cuando intervino en contra del Estado Islámico. Pero en este caso ya Rusia había perdido la batalla de la opinión pública antes de que comenzara la guerra, y hacer eso le iba a costar, iba a tener eso un altísimo costo político, y por tanto tuvieron que rediseñar la estrategia centrándose en la región del Donbass, que desde el principio nosotros dijimos que eso tenía mucho más sentido, porque era consona la política con
el discurso que se había mantenido de defensa de la población de ascendencia rusa en esa zona. Eso podría tener más sentido. Pero la opinión pública condenó a Rusia porque irrumpió en el territorio de un país extranjero a cañonazo limpio. Y la gente no te va a justificar una guerra de ese tipo fácilmente, por más legítimos que fueran los reclamos en materia de seguridad de los rusos, que ciertamente estaban padeciendo la población rusófila los ataques de los ucranianos en las regiones, las ciudades en donde estaban concentrados. Y se produjo entonces ese cambio allí. Y él dice que la victoria de Ucrania, la posibilidad de una victoria de Ucrania deriva de un análisis que habría que hacer distinto al que se hizo originalmente cuando comenzó todo esto, o antes de comenzar, que no era la comparación del PIB de Ucrania con el PIB de Rusia, con el tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el tamaño de las Fuerzas Armadas rusas, sino el análisis debía ser, la comparación tenía que hacerse entre el PIB de Estados Unidos, el PIB europeo, el PIB de Rusia, el tamaño de los ejércitos de los países que conforman la OTAN y lo que tiene Rusia. Y todos esos indicadores, pues, de alguna forma ponerlos sobre la balanza, y eso sería el indicador de quién tenía la posibilidad de imponerse. Ahora mismo se está viendo en esta guerra de desgaste cómo Rusia agota sus reservas de armas y municiones. Pero también, curiosamente, eso le pasa a la OTAN. Lo que está diciendo Paul Krugman es que la lucha de Rusia no es simple y llanamente contra Ucrania, es una lucha contra la OTAN. Y es así como hay que ver el conflicto. Curiosamente, él hace críticas muy duras al mando militar ruso, destacando la creatividad, el arrojo de los ucranianos y golpes que le han asestado a las Fuerzas Armadas rusas. Él, no obstante a que se trata de una guerra entre toda la OTAN contra Rusia, y expresa su convicción de que Rusia terminará perdiendo, pero entra en una contradicción grande, y es que dice que la guerra va para largo y que difícilmente a Rusia se le podrá vencer en la forma en que lo ven los ucranianos. Si es así, entonces estamos hablando de un ejército ruso superpoderoso, porque no obstante estar enfrentando a toda la OTAN, porque la OTAN apoya con recursos económicos, con recursos militares a Ucrania, pero además de eso, con el aporte de efectivos militares, que ese es un aspecto que pocas veces se destaca. Yo estuve viendo un reportaje de un canal de televisión argentino hace poquito, y allí ese canal logró entrevistar a una brigada de hispanohablantes, entre ellos 5 argentinos, que habían decidido ir a combatir a Ucrania. Y hay individuos de muchas nacionalidades que están involucrados en esa guerra. Bueno, pues efectivamente, si Rusia puede resistir, ha podido resistir un año en una batalla que involucra en gran medida a la OTAN, aunque formalmente la OTAN no combate directamente contra los rusos, pero la resistencia por parte de Rusia y ciertos avances
el que haya podido mantener, conquistar y mantener una parte importante del territorio ucraniano, refleja cierta fortaleza. Esa es una realidad. Ahora, hay otras cosas que él dice sobre lo que nos enseña la guerra. Por ejemplo, el poder nacional en el mundo moderno tiene mucho más que ver con la fortaleza económica que con el poderío militar, y también refleja el poder blando, la influencia de los valores y la cultura de un país. Sigue diciendo, incluso cuando se trata de destreza militar, las guerras modernas no implican mucho combate cuerpo a cuerpo entre tipos con músculos abultados. Se trata principalmente de duelos estratégicos utilizando armas de largo alcance, ayudados de mucha tecnología. Y ganar tales duelos seguramente depende en parte de tener un liderazgo que sea inteligente y esté bien informado, es decir, un cuerpo de oficiales que de hecho haya aprendido a hablar como si estuviera en una sala de profesores. Eso es verdad, pero la historia demuestra que eso tiene también un valor relativo. Hay otros factores importantes que usted tiene que sopesar. Por ejemplo, ¿por qué perdió Estados Unidos en Vietnam? ¿Por qué, como dijo Henry Kissinger, el ejército más poderoso del mundo fue vencido por un grupo de hombrecillos amarillos? Así se expresó Henry Kissinger. ¿Qué fue lo que determinó eso? Un montón de factores. Entre otros, la presión que recibió Estados Unidos internamente, porque la guerra de Vietnam fue una guerra impopular, totalmente impopular, y hubo muchas manifestaciones en Estados Unidos en contra de eso. Cada vez que llegaba un ataúd con la bandera estadounidense, fíjense que esa práctica se abandonó precisamente por eso. La gente salía a protestar, pero en el frente de batalla, además, nosotros vimos cómo unos soldados estadounidenses salían, como vimos así mismo, como casi de la misma forma que se retiraron de Afganistán. Entonces eso es un factor a tomar en consideración. ¿Cómo es que un ejército poderoso como el ejército cubano de Batista fue derrotado por un grupo de guerrilleros que se instalaron ahí en la Sierra Maestra y construyeron con el paso del tiempo un ejército poderoso que barrió con el ejército de Batista en un tiempo relativamente corto? En un tiempo corto. Tenemos que hacer a continuación una pequeña pausa para entonces volver con otro tema.